En oncología hay una tensión constante, un equilibrio muy delicado que se vive todos los días. Por un lado, tenemos fármacos increíblemente efectivos como las antraciclinas, que son pilares en el tratamiento. Pero por otro, sabemos que estas mismas armas pueden dañar el corazón. Y durante años hemos navegado esta incertidumbre con herramientas que a veces se sienten un paso por detrás del problema. Hoy vamos a sumergirnos en un estudio que podría representar un cambio fundamental en esa navegación. Es una investigación prospectiva que propone una manera de ver el riesgo cardíaco no como algo que se detecta cuando ya está pasando, sino como algo que se puede predecir. Predecir antes de dar la primera dosis de quimioterapia. Y la clave está en una medida de la que vamos a hablar mucho, la deformación longitudinal global, o GLS. Así es. La misión aquí es desglosar este estudio, porque es el primero en su tipo. Es el primero que evalúa de forma prospectiva el GLS antes de empezar el tratamiento, y lo hace específicamente en pacientes que ya consideramos de riesgo cardiovascular moderado y alto. Lo que buscamos entender es si esta herramienta tiene el potencial de reescribir las reglas del juego, de permitirnos pasar de una medicina reactiva a una que sea verdaderamente proactiva. Entiendo el objetivo, pero lo que de verdad me intriga es ¿qué encontraron que sea tan revolucionario? Durante años hemos confiado en la fracción de eyección, la FEBI, como nuestro faro, ¿no? ¿Este estudio de verdad encontró una grieta en esa armadura? Encontró más que una grieta. Encontró, digamos, una puerta de entrada a una comprensión mucho más temprana del riesgo. El hallazgo central, el más contundente, es que un GLS basal disminuido, que en este estudio se definió como un valor de menos 18% o menos negativo, por ejemplo, menos 17,5, es un predictor independiente y muy potente. ¿De qué? De dos cosas terribles: desarrollar disfunción cardíaca por la quimio y de morir por cualquier causa. Un momento, predictor independiente. O sea que incluso después de ajustar por otros factores que ya conocemos, la edad, la hipertensión, Exacto. La diabetes, el GLS seguía destacando por sí solo. Por sí solo. En el análisis multivariable que hace precisamente ese ajuste, el GLS basal alterado fue el único predictor que resultó estadísticamente significativo. Y la magnitud es lo que impresiona. Multiplicó el riesgo de desarrollar una disfunción cardíaca moderada o severa por 12. 12. Un riesgo relativo de 12.0. 12 veces. Eso no es una diferencia sutil, es una señal de alarma. Gigantesca. Y esto me lleva a la pregunta fundamental. ¿Por qué el GLS ve lo que la fracción de eyección, la FEBI, no puede ver? ¿Qué es lo que mide diferente? Es una cuestión de sensibilidad y ¿de qué estamos mirando? Imagina que el corazón es como un trampolín. La FEBI te dice qué tan alto salta la persona. Mide la potencia general de bombeo, el resultado final. ¿Sí? Pero el GLS es distinto. El GLS revisa la lona del trampolín, su tensión, su elasticidad, mide la deformación de las fibras musculares. Detecta cuándo esa lona empieza a ceder, a perder fuerza, mucho antes de que la altura del salto disminuya de forma visible. O sea que en esencia hemos estado esperando a que el auto se detenga en la carretera, que sería la caída de la FEBI. Esa es la analogía perfecta. Cuando podríamos haber estado escuchando un ruido sutil en el motor, que sería la alteración del GLS. Es exactamente eso. Y el punto más crítico es este. El GLS desenmascara el riesgo en el grupo de pacientes que más nos confunde. Aquellos con una FEBI que consideramos normal, por encima del 54%. A ellos los miraríamos y diríamos, la función de bombeo está perfecta, adelante con el tratamiento. Pero si su GLS está alterado, hay una vulnerabilidad oculta, un daño subclínico que la FEBI es incapaz de detectar. Es ahí donde el GLS se vuelve indispensable. De acuerdo, el concepto es poderoso. Pero veamos cómo se manifestó en la práctica en este grupo de 77 pacientes. ¿Qué tan frecuente fue que el corazón de estos pacientes sufriera por el tratamiento? Los números son bastante claros. En general, casi 2 de cada 3 pacientes, el 62,4%, desarrollaron algún grado de toxicidad cardíaca, lo que llamamos CTRCD. ¿Casi 2 de 3? Es muchísimo. Tener esa lona del trampolín ya un poco floja al inicio los hizo mucho más susceptibles al daño. ¿Y qué pasa con la gravedad de ese daño?
¿Hubo diferencias entre los que partían de un riesgo moderado y los de alto riesgo? Sí, y es una distinción importante. Cuando miramos solo los casos de toxicidad moderada o severa, que son los más preocupantes, el 80% de ellos ocurrieron en pacientes que ya estaban clasificados como de alto riesgo cardiovascular desde el principio. Ah, o sea que el riesgo previo potencia el efecto. Exacto. Solo el 20% venían del grupo de riesgo moderado. Esto nos dice que, si bien el GLS es un gran predictor en ambos grupos, la combinación de un perfil de alto riesgo clínico y un GLS bajo creó un escenario de vulnerabilidad extrema. Un escenario que tristemente parece tener un impacto directo en la supervivencia. ¿Qué nos dicen los datos sobre eso? El impacto es innegable, y es uno de los hallazgos más serios del estudio. A los 12 meses de seguimiento, la supervivencia de los pacientes que iniciaron con un GLS normal era excelente. ¿Qué tan excelente? 98,2%. Prácticamente todos seguían vivos. Sin embargo, en el grupo con GLS basal disminuido, la supervivencia caía al 85,7%. ¡Wow! Es una diferencia de más de 12 puntos porcentuales. Es enorme. Y contrasta con estudios previos en pacientes de bajo riesgo donde esta asociación con la mortalidad no era tan evidente. Esas cifras son muy convincentes, aunque bueno, siendo la abogada del diablo, hablamos de un estudio con 77 pacientes. ¿Cómo podemos estar seguros de que no es solo una casualidad estadística por el tamaño de la muestra? Es una pregunta válida y crucial. El tamaño de la muestra es modesto, sin duda. Pero lo que le da tanto peso a estos hallazgos es el diseño. Es prospectivo. No miraron datos hacia atrás, siguieron a los pacientes en el tiempo, y eso reduce muchos sesgos. Además, la fuerza de la asociación, ese riesgo relativo de 12, es tan grande que es muy poco probable que sea producto del azar. Y finalmente, este estudio se enfoca en la población correcta, los de riesgo moderado y alto, que es precisamente donde más necesitamos mejorar la predicción. Entendido. Me hace pensar en quiénes son estas personas. Si pudiéramos dibujar un retrato del paciente con GLS disminuido que tuvo el peor desenlace, ¿qué veríamos? ¿La edad? ¿Otras enfermedades? ¿El tipo de cáncer? El perfil demográfico es bastante específico. La gran mayoría eran mujeres, un 93,5%, con una edad promedio de 60 años. El cáncer más común fue, por lejos, el de mama, con un 76%, seguido por sarcoma y linfoma. Pero aquí viene lo interesante. Al comparar el grupo de GLS normal con el de GLS disminuido, no había diferencias significativas en las comorbilidades clásicas. ¿En serio? ¿Ni hipertensión, ni diabetes? No. Ni hipertensión, ni diabetes, ni tabaquismo. No eran pacientes más enfermos en el sentido tradicional. Vaya. La única diferencia que saltó a la vista fue un biomarcador en sangre, el NT-proBNP, que es un indicador de estrés en la pared del corazón. Ah, mira. Este estaba elevado con más frecuencia en el grupo de GLS disminuido. Qué fascinante. O sea que el NT-proBNP no llegó a ser un predictor independiente en el análisis final, pero estaba, por así decirlo, merodeando la escena del crimen. ¿Qué nos sugiere eso? ¿Vamos hacia un futuro en el que combinemos una imagen como el GLS con un análisis de sangre para tener una predicción todavía más precisa? Creo que has dado en el clavo. Aunque en este estudio el GLS fue el rey, el hallazgo del NT-proBNP apoya fuertemente un enfoque multimodal. Nos dice que el daño subclínico que el GLS detecta en la imagen tiene un correlato bioquímico en la sangre. La estrategia del futuro probablemente no será una sola herramienta, sino un tablero de control con varios indicadores: el GLS, biomarcadores y los factores de riesgo clínicos del paciente. Hablando de los tipos de cáncer, mencionaste mama y sarcoma. ¿El riesgo cardíaco fue el mismo para ambos? Es una buena pregunta, pero el estudio no nos permite dar una respuesta definitiva. De los 10 pacientes que desarrollaron la toxicidad más severa, 7 tenían cáncer de mama. Sin embargo, esto probablemente solo refleja que la mayoría de los participantes en el estudio tenían este tipo de cáncer. No se hizo un análisis comparativo directo, así que no podemos concluir que el riesgo sea intrínsecamente diferente. Es un área para futuras investigaciones. De acuerdo. Llevemos todo esto a la práctica. Un oncólogo que nos escucha, que maneja a diario pacientes con riesgo moderado, está pensando, muy bien, ¿qué hago con esto el lunes por la mañana? Vamos a crear una guía de acción, un resumen ejecutivo para esta audiencia. Perfecto.
Si tuviéramos que destilarlo en 3 puntos clave para implementación inmediata, serían estos. Primero, medir el GLS basal es crucial. Antes de iniciar quimio con antraciclinas en cualquier paciente de riesgo moderado o alto, el ecocardiograma debe incluir esta medición. Un valor de menos 18% o menos negativo, como menos 17 o menos 16, es una bandera roja. Y ese umbral no es arbitrario, ¿verdad? Para nada. Se basa en el consenso de las grandes sociedades de ecocardiografía, como la americana, la ACE, y la europea, la EACVI. Bien, ese es el primer punto. ¿Cuál es el segundo? Segundo, buscar el riesgo oculto en pacientes con FEBI normal. Hay que poner una atención especial en ese grupo con fracción de eyección superior al 54%. Para ellos, el GLS es la única herramienta que tenemos para ver ese fallo sutil del motor del que hablábamos. Es la clave para estratificar su riesgo real. Que de otra manera permanecería invisible. Invisible. Y tercero, actuar de forma proactiva. Un GLS basal disminuido es la justificación que necesitábamos para iniciar intervenciones cardioprotectoras antes de que el daño ocurra. Esto significa una conversación inmediata con el equipo de cardiooncología para considerar fármacos como los inhibidores de la ECA o los betabloqueantes. El objetivo es proteger el corazón desde el día cero, no esperar a que la función se deteriore para empezar a actuar. Es un cambio de paradigma total, de reaccionar a anticipar. ¿Cómo crees que estos hallazgos podrían impactar las guías clínicas de cardiooncología en el futuro? El impacto podría ser sustancial. Las guías actuales, como las de la Sociedad Europea de Cardiología de 2022, ya recomiendan el GLS, pero principalmente para monitorizar durante el tratamiento. Claro, para ver si baja. Exacto, para detectar una caída que indique toxicidad. Sin embargo, no incluyen el GLS basal como un factor de riesgo independiente en la evaluación inicial. Este estudio aporta la evidencia prospectiva de alta calidad que se necesitaba para que en futuras actualizaciones un GLS basal disminuido se considere un factor de riesgo por sí mismo, al mismo nivel que de hipertensión o una cardiopatía previa. Eso podría cambiar la forma en que se estratifica el riesgo a nivel mundial. Ahora, pensemos en la persona, en el paciente. ¿Cómo le comunicamos este riesgo sin generar un pánico innecesario? Los números pueden ser aterradores. Es un punto fundamental. La comunicación es clave. Y aquí es donde la analogía del coche es muy útil. Le podríamos decir al paciente, mire, la prueba tradicional, la FEBI, es como revisar si el tanque de gasolina está lleno. Su tanque está lleno, lo cual es una muy buena noticia. Ok. Pero esta nueva prueba, el GLS, es como si un mecánico experto hiciera una revisión completa del motor para asegurarse de que todas sus partes se mueven de forma eficiente y coordinada. Antes de un viaje largo. Antes de empezar un viaje largo y exigente, como es la quimioterapia, hemos detectado un pequeño desgaste en el motor. Y por eso queremos ponerle un aceite protector especial, los fármacos, desde el principio, Me encanta esa analogía. para que aguante todo el viaje sin problemas. Es muy clara y le da poder al paciente en lugar de solo asustarlo. Entonces, para resumir, la gran idea es que medir el GLS basal transforma el manejo del riesgo. Nos saca de la era de la reacción, donde actuamos después del daño, y nos mete de lleno en la era de la proactividad, identificando a los más vulnerables desde el principio para poder protegerlos. Exactamente. Se trata de proteger la supervivencia a largo plazo, no solo de curar el cáncer, sino de asegurar que el paciente tenga una buena calidad de vida después. Y si miramos un poco más allá, ¿qué sigue? Bueno, lo fascinante aquí es cómo este estudio refuerza la necesidad de un enfoque personalizado. Vimos que el GLS de imagen es un predictor potente y que el biomarcador NT-proBNP en sangre también señalaba el grupo de riesgo. Esto nos deja con una pregunta provocadora para la investigación futura, una que este estudio pone sobre la mesa. De ahora que podemos identificar mucho mejor a estos pacientes de alto riesgo, ¿cuál es la combinación óptima y personalizada de fármacos cardioprotectores que debemos usar? ¿Deberíamos tratar igual a un paciente con un GLS de menos 17,5 que a uno con menos 15? Ya no se trata solo de si debemos proteger, sino de cómo, cuándo y a quién proteger de la manera más efectiva posible, antes de que la primera gota de quimioterapia entre en sus venas. Bienvenidos a esta nueva exploración a fondo. Hoy tenemos entre manos una misión que me parece sumamente fascinante y, pues sobre todo, vital. Vamos a sumergirnos de lleno en una de las intersecciones médicas más críticas de nuestro tiempo. Imaginen esto.
La medicina ha llegado a un punto increíble donde curar el cáncer de mama es una realidad cada vez más común. Ujú. Pero ahora el reto es asegurar que ese mismo corazón que superó la batalla siga latiendo con toda su fuerza durante las próximas 2, 3 o 4 décadas. Claro, y es un campo relativamente nuevo y absolutamente crucial que conocemos como cardiooncología. Y para este análisis médico detallado, nos estamos basando en un artículo de revisión verdaderamente exhaustivo. Fue publicado en 2024 en la revista académica Cancers y lleva un título que suena complejo, pero que, bueno, desglosaremos poco a poco. Se llama Predicción del riesgo, diagnóstico y manejo de un paciente con cáncer de mama con toxicidad cardiovascular relacionada con el tratamiento. Un título largo, ¿sí? Sí, bastante. Pero en esencia, esta es la guía definitiva sobre cómo las terapias modernas contra el cáncer interactúan con nuestro sistema cardiovascular. Bien, pues vamos a desempacar esto, porque cuando leía las fuentes me di cuenta de que la premisa central aquí cambia por completo la forma histórica en que pensábamos sobre el tratamiento oncológico. O sea, tradicionalmente la mentalidad era casi de medicina de guerra, erradicar el tumor a cualquier costo, lanzar todo el arsenal disponible. Pero este documento nos habla de una visión integral. Ya no basta con sobrevivir al cáncer. La calidad de esa supervivencia es el nuevo estándar. Lo fascinante aquí es que la supervivencia a largo plazo ha aumentado drásticamente, lo cual es un triunfo monumental de la ciencia. Pero, irónicamente, ese mismo éxito nos ha revelado un desafío que antes quedaba oculto. Claro, el daño colateral. Exacto. De nada sirve superar una enfermedad oncológica si las potentes terapias químicas o la radiación comprometen severamente el futuro de esa persona al provocar una falla cardíaca silenciosa. El tejido del corazón humano es increíblemente sensible. Por lo tanto, curar el cáncer de mama hoy requiere una coreografía clínica sumamente delicada. Sí. Y para que quienes nos escuchan puedan visualizar cómo se logra esta coreografía en la práctica médica real, vamos a estructurar esta conversación siguiendo el flujo exacto que vive un paciente, como si camináramos a su lado por los pasillos del hospital. Empezaremos desde el momento del diagnóstico y la evaluación inicial antes de recibir cualquier fármaco. Ajá. Luego pasaremos a la línea de fuego, analizando las posibles complicaciones agudas mientras el tratamiento está en curso. Y terminaremos mirando hacia el futuro, al seguimiento a largo plazo de las secuelas latentes. Todo apoyado, por supuesto, en algoritmos de imagen y decisiones farmacológicas muy precisas. Me parece el enfoque perfecto. Y el punto de partida absoluto en este viaje clínico es derribar un mito común. Médicamente hablando, el cáncer de mama no es una sola enfermedad uniforme. El camino cardiológico que tomará el equipo médico y el nivel de riesgo depende enteramente de la histología del tumor. O sea, de su identidad biológica a nivel celular. Así es, de su firma biológica. Cuando revisaba esta parte de la fuente, me sorprendió ver lo diferentes que son estos caminos. El documento divide el panorama en 3 grandes grupos. Primero están los tumores luminal A y B, que por cierto representan la inmensa mayoría, como el 70% de los casos. Sí, son los más comunes. Y estos tumores tienen una característica particular. Son positivos para receptores hormonales. Esto significa que los médicos suelen atacarlos con terapias endocrinas y una clase de fármacos más nuevos llamados inhibidores de CDK4/6, de los que hablaremos más adelante porque tienen un efecto muy peculiar en el corazón. Exactamente. Luego tenemos un segundo grupo que abarca entre un 10 y un 15% de los casos, conocido como el subtipo enriquecido con ER2. A nivel biológico, este es un tumor bastante agresivo que requiere terapias dirigidas específicamente como misiles contra esa proteína ER2. Ajá. Y finalmente, el tercer grupo es el subtipo basal o triple negativo, que ronda el 20% de los diagnósticos. Y este último es particularmente duro, ¿verdad? Al no tener receptores a los cuales apuntar con terapias dirigidas, suele afectar a poblaciones más jóvenes y exige ir con la artillería pesada. Hablamos de quimioterapias clásicas muy agresivas y las nuevas inmunoterapias, específicamente los inhibidores de puntos de control inmunitario. Sabiendo esto, queda clarísimo que no se le puede dar el mismo manual de prevención cardíaca a todos. Totalmente de acuerdo. No hay una talla única.
Por eso, antes de que el oncólogo administre la primera gota de terapia sistémica en la vena, es obligatorio realizar una evaluación cardiovascular intensiva. Hay que estratificar el riesgo. ¿Y cómo miden ese riesgo exactamente? Para hacer esto, las directrices actuales utilizan una herramienta clínica detallada llamada HFA-ICOS. Los médicos combinan este algoritmo con métricas generales de riesgo cardiovascular que todos conocemos, como el sistema SCORE-2. O sea, no solo miran el tumor, miran a la persona completa. Buscan esos factores de riesgo clásicos que exigen encender las alarmas preventivas. Cosas como si hay una edad avanzada, si el paciente ya es diabético, si hay obesidad, antecedentes de infartos, o, algo crítico que menciona el texto, si la persona ya estuvo expuesta en el pasado a fármacos cardiotóxicos. Exacto. El historial importa muchísimo. Si alguien tiene estos antecedentes y va a recibir una terapia fuerte, el protocolo pone un freno temporal y exige una revisión cardiológica exhaustiva. Y me encantó la analogía de la fuente sobre el diagnóstico por imagen inicial. Es como tomar una fotografía de alta resolución de un motor antes de meterlo a una carrera de resistencia. Es una excelente forma de verlo. El pilar de esta evaluación inicial es la ecocardiografía transtorácica. Históricamente, la métrica reina aquí siempre ha sido la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, o FEBI. La famosa FEBI. Sí, en términos simples, es el porcentaje de sangre que el corazón logra bombear hacia el cuerpo con cada latido. Si está por encima del 50 o 55%, el motor parece estar bien. Pero claro, la medicina avanza, y depender solo de la FEBI es esperar a que el daño ya sea obvio. Exacto. Y ahí es donde el algoritmo de imagen moderno introduce esta herramienta que suena a ciencia ficción, el Strain Longitudinal Global, o GLS. A diferencia de la fracción de eyección que mira el bombeo general, el GLS utiliza un software de rastreo, el Speckle Tracking, para detectar deformaciones microscópicas en las fibras del músculo cardíaco. Es una tecnología brillante. Para volver a la analogía del coche, medir la fracción de eyección es notar que el vehículo ya no pasa de 60 km por hora. Medir el GLS es usar un escáner para detectar un desgaste milimétrico en la correa del motor semanas antes de que el coche pierda velocidad. Es prevención pura. Y esa detección temprana lo cambia todo en el pronóstico. Pero hay situaciones donde la ecocardiografía, por cuestiones anatómicas o técnicas, no da una imagen concluyente, o donde sabemos que el paciente ya tiene un daño previo y necesitamos ver el nivel de tejido cicatrizado. Es aquí donde el algoritmo da un paso más allá y nos lleva a la resonancia magnética cardíaca, o RMC. Esa parte del documento me pareció de otro mundo. Explican que la resonancia usa técnicas avanzadas llamadas mapeo T1 y T2. Y para visualizarlo, imaginen que el escáner T2 es como ponerle al médico unas gafas de visión nocturna, que buscan señales de calor, es decir, detecta edema o inflamación aguda en las paredes del corazón. Así es. Mientras tanto, el mapeo T1 hace lo contrario. Busca las zonas frías y rígidas. Junto con un medio de contraste llamado gadolinio, ayuda a iluminar las cicatrices o la fibrosis celular que ya están ahí, incluso si el corazón sigue bombeando aparentemente normal. Ese nivel de caracterización tisular es invaluable hoy en día. Ahora, todo esto nos da el mapa estructural y mecánico del corazón, pero la evaluación pretratamiento no estaría completa sin mirar también la bioquímica. Hay que establecer un punto de referencia, una línea base, usando análisis de sangre para biomarcadores cardíacos. Específicamente buscamos dos cosas, troponinas y el péptido NT-proBNP. Claro, porque la troponina es como la alarma de humo directa del músculo cardíaco, ¿no? Si las células del corazón se rompen o mueren, liberan troponina a la sangre. Y el NT-proBNP es más bien un indicador de estrés. Se eleva cuando las paredes del corazón se estiran demasiado porque están bajo sobrecarga de presión. Tener esta foto de sangre basal es fundamental para poder comparar más adelante y saber si el tratamiento oncológico está estresando al sistema. Precisamente. Y con toda esa información basal asegurada, el paciente finalmente avanza hacia el tratamiento. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque una vez que entramos en la línea de fuego, los diferentes fármacos actúan de maneras diametralmente opuestas, y sus daños colaterales son historias muy distintas.
El artículo contrasta maravillosamente las antraciclinas contra las terapias dirigidas hacia ER2. Son como dos armas con perfiles de destrucción completamente diferentes. Si analizamos las antraciclinas clásicas, como la doxorubicina, su mecanismo de daño colateral es brutal a nivel celular. Causan daño al generar lo que llamamos especies reactivas de oxígeno. En esencia, crean un estrés oxidativo masivo que literalmente mata a las células del miocardio. Una toxicidad directa. Sí, y como las células cardíacas adultas no se regeneran fácilmente, este daño crea un síndrome de insuficiencia cardíaca que es estructural, acumulativo e irreversible. Las directrices son muy estrictas aquí. Señalan que el riesgo de falla cardíaca se dispara dramáticamente cuando la dosis acumulativa en la vida de un paciente supera los 400 miligramos por metro cuadrado. Es como ir bombardeando los ladrillos de un edificio poco a poco, el daño no se puede deshacer. Pero luego, la fuente describe el trastuzumab, que es esta terapia dirigida contra el ER2, y el panorama cambia. Este fármaco no tiende a matar la célula. Más bien, interfiere con sus proteínas y con las mitocondrias, que son las fábricas de energía. Induce un fallo de funcionamiento. Exacto, no destruye a la célula. Es como si de repente le cortaras la electricidad al edificio. La estructura sigue ahí, pero no opera bien. Por eso la gran diferencia clínica es que la disfunción causada por terapias ER2 suele ser reversible si el médico se da cuenta a tiempo y ajusta el tratamiento. Esa distinción biológica es el núcleo de las estrategias de cardioprotección actuales. Sabiendo cómo ataca el fármaco, podemos defender al corazón. Si tenemos un paciente clasificado como de alto riesgo, los cardiólogos no se sientan simplemente a mirar los monitores esperando a que el corazón falle para actuar. El artículo cita evidencia de ensayos clínicos enormes como Overcome o Prada. Basados en esta ciencia, se aplican medidas preventivas inmediatas. Intervenir a la defensiva me gusta el concepto. ¿Cómo se ve eso en la práctica clínica diaria? Por un lado, se puede pedir al oncólogo que modifique el arma. Se pueden usar formulaciones liposomales de las antraciclinas, que básicamente envuelven el fármaco tóxico en una burbuja de grasa que viaja directo al tumor y evita penetrar en el tejido cardíaco. Un sistema de entrega mucho más inteligente. Totalmente. O se puede administrar un medicamento llamado dextrazoxano, que actúa como un escudo químico específico contra ese estrés oxidativo letal. Y por otro lado, se recetan preventivamente medicamentos que clásicamente se usan para tratar la insuficiencia cardíaca, como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, por ejemplo el enalapril, o beta-bloqueadores como el carvedilol. Actúan relajando los vasos sanguíneos y disminuyendo la carga de trabajo del corazón mientras está bajo el fuego cruzado de la quimioterapia. O sea, le pones un chaleco antibalas al corazón antes de empezar. Pero claro, esto me lleva a una duda enorme que plantea la lectura. Si le estamos dando al paciente terapias tóxicas por un lado y pastillas protectoras por otro, hay que monitorear la sangre constantemente para ver quién va ganando la batalla. Y aquí la revisión médica se mete en un debate interesantísimo sobre la utilidad de esos biomarcadores que mencionamos antes. Uno pensaría que un análisis de sangre daría respuestas en blanco y negro, pero resulta que hay muchísimos grises. Los biomarcadores son, sin duda, una de las áreas más debatidas en la cardiooncología hoy en día. Por un lado, hay metaanálisis muy sólidos que confirman que una elevación persistente de la troponina ultrasensible es una señal temprana fabulosa de que la fracción de eyección está a punto de caer. Nos da un margen de maniobra precioso. Pero el problema surge cuando analizamos otros datos, y es crucial entender sus limitaciones. Exacto. Y fíjate en el ejemplo que dan. Destacan un subestudio clínico enorme llamado NEO-ALTO, enfocado en pacientes bajo terapia para ER2. Los resultados me dejaron atónito. Casi el 14% de esos pacientes mostró niveles elevados del péptido de estrés, el NT-proBNP. Cualquiera vería esos análisis de sangre y pensaría, detengan todo, el corazón está fallando. Claro, es la reacción instintiva. Pero el estudio reveló que de todo ese grupo con alertas rojas en la sangre, solamente un paciente terminó experimentando un evento cardíaco real. Es una tasa de falsas alarmas astronómica. Es el peligro de interpretar la sangre sin mirar el panorama completo. Imagina el impacto psicológico para un paciente al que se le suspende su quimioterapia curativa, basándose únicamente en un número en un papel que resultó ser una falsa alarma.
Por eso, la práctica clínica moderna dictamina que los biomarcadores no son reglas de oro aisladas. No indican por sí solos la suspensión del tratamiento contra el cáncer. Son más bien indicadores de precaución. Son simplemente luces amarillas en el tablero. Si los niveles suben, el algoritmo clínico sugiere aumentar la frecuencia de los ecocardiogramas y optimizar los betabloqueadores, pero detener el tratamiento oncológico siempre es el ultimátum y requiere un consenso multidisciplinario. Totalmente lógico. No vas a apagar el motor del avión en pleno vuelo solo porque parpadeó una luz. Primero revisas los sistemas. Ahora, avanzando en este flujo clínico, la revisión dedica una sección que me pareció fascinante sobre las toxicidades agudas de los tratamientos más modernos. Al principio mencionamos el cáncer luminal y un grupo de fármacos con un nombre peculiar, inhibidores de CDK4/6, como el ribociclib. Al revisar esta parte, me sorprendió muchísimo ver que el enfoque preventivo cambia radicalmente. Ya no estamos buscando un problema de cañerías o de bombeo mecánico, pasamos a un problema puramente eléctrico. Así es. Estos inhibidores, muy utilizados en cáncer de mama metastásico, pueden interferir directamente con los canales iónicos del corazón. La manifestación clínica principal es la prolongación del intervalo QT corregido en el electrocardiograma, llevándolo en ocasiones a zonas de peligro, por encima de los 500 milisegundos. Si el marcapasos natural del cuerpo se descoordinara, Lo que puede provocar arritmias súbitas y extremadamente peligrosas. Por lo tanto, el algoritmo de manejo en estos casos abandona un poco los ecocardiogramas y se centra en un monitoreo estricto con electrocardiogramas. Es un protocolo metódico, un electrobasal antes de empezar, otro obligatorio el día 14 del primer ciclo, otro justo antes del segundo ciclo, y cada vez que el oncólogo decida aumentar la dosis. Un seguimiento muy de cerca. Sí, y además exige una revisión casi detectesca de todos los otros medicamentos que toma el paciente. Un simple antibiótico o un antidepresivo común, combinados con el inhibidor de CDK4/6, pueden prolongar el QT de manera fatal. Es un trabajo de relojero. Pero si creíamos que el problema eléctrico requería atención, hay otra terapia moderna que sube las apuestas. Y esto nos lleva a la inmunoterapia. Esto plantea una pregunta importante en la medicina de vanguardia, especialmente con los inhibidores de punto de control inmunitario, o ICI como el pembrolizumab. Como vimos, estos son el pilar moderno para el temido cáncer triple negativo. El mecanismo es una maravilla biológica. En lugar de envenenar al tumor, estos fármacos le quitan los frenos al sistema inmunológico del paciente. Despiertan a los glóbulos blancos para que ataquen sin piedad a las células cancerosas. Pero claro, al quitarle los frenos a un coche de carreras, a veces pierdes la dirección. El documento describe que al desinhibir el sistema inmune de forma tan masiva, los propios soldados del cuerpo pueden confundirse de enemigo y empezar a atacar tejidos perfectamente sanos. Y cuando esos glóbulos blancos deciden invadir y atacar el músculo del corazón, desencadenan una complicación conocida como miocarditis asociada a ICI. Los números que presenta la revisión sobre esto son francamente escalofriantes. Son estadísticas que imponen respeto profundo. Afortunadamente, es una complicación rara. La incidencia reportada es de apenas entre el 0.3 y el 1.9% de los pacientes tratados. Pero cuando ocurre, la tasa de mortalidad ronda el 50%. La mitad de los pacientes. ¿Sí? No es un efecto secundario molesto, es una emergencia médica absoluta que no admite un solo segundo de demora. Si un médico sospecha que el sistema inmune está atacando al corazón de esta manera, ¿cuál es el botón de pánico que dicta el algoritmo de la fuente? Freno total e inmediato. En el instante de la sospecha, se suspende la inmunoterapia indefinidamente. El paciente requiere hospitalización urgente en la unidad de cuidados intensivos. La estrategia terapéutica es intentar apagar ese incendio inmunológico de golpe mediante dosis masivas de corticosteroides intravenosos, habitualmente metilprednisolona. Y si el corazón no responde en 24 horas, es decir, si es refractario a los esteroides, el protocolo exige escalar a inmunosupresores pesados de segunda línea, como el micofenolato o el tocilizumab, para suprimir las defensas artificialmente. ¡Qué barbaridad! Es una respuesta médica masiva. Y me imagino que para confirmar que el ataque inmunológico realmente está ocurriendo y no es otra cosa, vuelven a usar la resonancia magnética que explicabas antes. Exactamente. La resonancia es el estándar de oro en esta emergencia. Se aplican unos parámetros internacionales llamados los criterios de Lake-Louise,
El escáner debe confirmar dos cosas para dar el diagnóstico definitivo. Primero, el edema miocárdico generalizado, usando ese visor nocturno del mapeo T2. Y segundo, una lesión celular no isquémica confirmada por el mapeo T1 o el realce tardío con gadolinio. Es literalmente obtener la prueba visual irrefutable de que el cuerpo se está atacando a sí mismo. Es un panorama médico realmente intenso, pero tomemos un respiro y miremos hacia adelante. Supongamos que nuestro paciente atraviesa todas estas etapas victorioso. La quimioterapia funcionó, el tumor desapareció, las toxicidades agudas se manejaron con maestría y se le da el alta. ¿Toca la campana en el hospital? El mejor escenario posible. Exacto. Pero la gran lección de este documento es que la historia no termina ahí. La revisión nos obliga a explorar las sombras del pasado en la etapa de posttratamiento. Estamos hablando de monitorear a sobrevivientes 10, 15 o 20 años después de haber vencido al cáncer. Y en este horizonte lejano, el gran protagonista silencioso suele ser el daño causado por la radioterapia torácica. Cuando un paciente recibe radiación para calcinar cualquier célula cancerosa residual en la mama, esos haces de alta energía tienen que atravesar inevitablemente capas de anatomía. Y detrás de la mama izquierda está el corazón. Bastante insidiosas. La primera es la enfermedad coronaria acelerada. Debido a la pura geografía de nuestro cuerpo, al irradiar la zona izquierda del pecho, la arteria descendente anterior izquierda, que es uno de los tubos principales que alimenta de sangre al corazón, se lleva una carga de radiación enorme. Así es, recibe un impacto directo. Esto inflama las paredes del vaso y acelera a fondo el proceso natural de aterosclerosis, creando taponamientos prematuros. Y la segunda gran secuela a largo plazo es el daño estructural físico, la enfermedad valvular. La evidencia muestra que si la dosis absorbida por el corazón, lo que los radiólogos llaman la dosis media cardíaca, superó los 15 o 25 grays, se desencadena una inflamación crónica celular. Con el paso de los años, el cuerpo intenta reparar esa inflamación depositando calcio. Y el calcio endurece todo. Exacto. El resultado son lesiones estenóticas, es decir, las válvulas del lado izquierdo del corazón, como la aórtica o la mitral, se vuelven rígidas como piedras y ya no pueden abrirse ni cerrarse bien. Incluso, ese calcio puede invadir la bolsa exterior que protege al corazón, provocando una pericarditis constrictiva calcificada. Esa imagen en el texto me impactó muchísimo. Describir cómo el corazón queda básicamente atrapado dentro de una coraza rígida de calcio, incapaz de expandirse para llenarse de sangre adecuadamente. Sabiendo que estas bombas de tiempo están ahí, ocultas durante décadas, el cuidado no puede quedar en el olvido. El algoritmo dicta vigilancia de por vida. Es innegociable. Para prevenir eventos catastróficos, se utiliza la tomografía computarizada cardíaca. Esta técnica es fundamental porque nos permite medir algo llamado el score de calcio coronario de Agatston. Es una forma de cuantificar exactamente cuánto calcio endurecido hay en las arterias años antes de que ocurra un infarto real. La tomografía también evalúa si las válvulas se están cerrando. Y a esto se le suma un calendario riguroso de ecocardiogramas programados. Al primer año de terminar el cáncer, a los 3, a los 5 y luego cada 5 años por el resto de la vida del paciente. Si conectamos todo este viaje increíble que hemos hecho, desde la primera biopsia hasta las tomografías preventivas 2 décadas después, la conclusión de este análisis profundo es abrumadoramente clara. La medicina moderna ya no permite llaneros solitarios. El manejo del cáncer de mama requiere un equipo multidisciplinario sentado en la misma mesa. Los oncólogos y los cardiólogos tienen que comunicarse a diario. Porque salvar a alguien del cáncer es un triunfo monumental, pero ese triunfo pierde todo su brillo si viene a expensas de una falla cardíaca que las directrices sabían cómo prevenir. Completamente de acuerdo. Y todo este edificio de protección se sostiene en los pilares que hemos revisado hoy. Primero, no adivinar el riesgo, sino estratificarlo desde el día 1 usando herramientas como HFA-ICOS y entendiendo la histología del tumor. Segundo, aprovechar al máximo las modalidades de imagen, desde el ecocardiograma con medición de strain para ver deformaciones microscópicas hasta la resonancia magnética para entender qué pasa dentro del tejido. Y tercero, tener la audacia de usar farmacología preventiva a tiempo para proteger el miocardio. Es una verdadera maravilla científica. Pero antes de despedirnos, quiero dejar sobre la mesa un pensamiento provocativo que encontré en las últimas páginas de las fuentes.
Algo que suena a ciencia ficción pura, pero que los investigadores ya están persiguiendo en los laboratorios hoy. Hablamos de la frontera genómica de la cardiooncología. ¿Te refieres a mirar directamente el ADN para predecir el futuro clínico? Exactamente. El documento cita análisis genéticos muy avanzados, como el estudio de asociación de todo el genoma del equipo de Nakano, o el ensayo clínico CATS. Lo que estos científicos están buscando frenéticamente son polimorfismos de un solo nucleótido. Para ponerlo en términos que todos podamos imaginar, están escaneando los billones de letras del ADN humano buscando un solo error ortográfico microscópico, una letra fuera de lugar en un cromosoma específico. Creen que ese pequeño error genético actúa como un semáforo rojo que determina desde el nacimiento si tu corazón tolerará el trastuzumab o si sufrirá una falla catastrófica. Es el pináculo de la medicina personalizada. Imaginar que en un futuro cercano, el algoritmo pretratamiento no solo incluya una ecocardiografía y niveles de colesterol, sino un hisopado genético rápido. Eso es. Imaginen ese futuro. Antes de que se administre siquiera la primera gota de quimioterapia, ese test de ADN le diría al médico el nivel exacto de cardioprotección, casi hecho a medida y al milímetro, que necesita ese corazón en particular. Se acabarían las adivinanzas, las pruebas de ensayo y error y las alertas falsas de biomarcadores. Sería una protección absoluta desde la primera célula. Y con esa visión futurista cerrando el círculo de nuestro tema de hoy, llegamos al final de este recorrido clínico. Agradecemos inmensamente a quienes nos han acompañado en este análisis médico detallado. Mantenerse informados con ciencia real y de vanguardia es siempre el primer gran paso para cuidar y revolucionar nuestra salud. Hasta nuestra próxima exploración a fondo.